Lo que pasa en el mundo. En pocas palabras, con Omar García. En Minneapolis, Estados Unidos, aunque la elección del jurado era el primer trámite en el esperado juicio George Floyd, el juez encargado del caso la pospuso y decidió considerar primero las mociones de la fiscalía, que sugirió incluir de nuevo el cargo de homicidio en tercer grado contra el exagente de policía Derek Chauvin, acusado de causar la muerte de George Floyd en mayo de 2020. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron una nueva guía en la que permiten que las personas vacunadas contra el COVID-19 puedan reunirse con otras inmunizadas en interiores y sin usar mascarilla ni distancia social. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que solo se va a poder controlar la pandemia del coronavirus si las herramientas, o sea, las vacunas y tratamientos que hay en la actualidad contra el COVID-19, se usan de forma equitativa. En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson admitió que la reapertura esta semana de los colegios entraña de forma inevitable un incremento en el riesgo de transmisión del virus, aunque confió en que los centros puedan operar de manera segura. Representantes de la farmacéutica italo-suiza Adyen Pharma and Biotech y el Fondo Ruso de Inversión Directa, que tiene la patente de la vacuna contra el coronavirus Sputnik, firmaron un acuerdo para producir el fármaco en Italia a partir de julio. En Singapur publicaron un estudio en la revista científica Journal of Experimental Medicine en el que científicos demuestran que las personas con infecciones asintomáticas montan una respuesta inmunitaria de células específicas contra el COVID-19 que en combinación con los anticuerpos las protege de desarrollar una forma grave de la enfermedad. En Rumania, las autoridades de salud eliminaron el límite de edad para la vacuna contra la COVID de AstraZeneca, que hasta ahora se administraba solo a personas de menos de 55 años. En Italia, acondicionaron un tren para convertirlo en una unidad de cuidados intensivos con personal y equipos modernos sobre rieles que recorrerá el país para aligerar la presión de los hospitales cuando sea necesario. La Organización Mundial del Turismo informó que 1 de cada 3 destinos en el mundo se mantiene completamente cerrado al turismo a causa de la pandemia de coronavirus, sobre todo en Asia y Europa. En Alemania iniciaron esta semana la reapertura de algunos comercios no esenciales tras casi 3 meses de cierre por la pandemia de coronavirus y se permiten ya reuniones privadas de hasta 5 personas en domicilios dentro del primer paso hacia la desescalada de las restricciones y en medio de cierto escepticismo ante un nuevo repunte de los contagios. Singapore Airlines inaugurará la próxima semana un pasaporte digital desarrollado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que permitirá a los pasajeros demostrar su estado de salud ante el coronavirus. El Travel Pass es una aplicación que muestra los datos de salud de los pasajeros como sus pruebas COVID-19 o su estado de vacunación. Científicos investigan otra de las posibles consecuencias del coronavirus, erecciones de hasta 4 horas de duración. Se han reportado 2 casos de pacientes mayores de 60 años que han sufrido priapismo, erecciones sin estímulo sexual, mientras estaban en la unidad de cuidados intensivos siendo atendidos de la enfermedad. Escucha el podcast de Omar García sobre cine, series, libros, estrenos, actualidad internacional, ciencia y tecnología y medio ambiente. Omar García, en su plataforma predilecta para escuchar podcasts.